Ahora, ya está. Vale, buenas tardes. Empezamos la clase de hoy. Hoy vamos a continuar con el tema 8 sobre la nutrición y la digestión. Este tema le vamos a dedicar en total 2 clases cortitas, así que como siempre vamos a explicar lo más importante. Si podéis tener el libro a mano para ir viendo las figuras. Vamos a seguir el PowerPoint, el PDF que tiene 27 hojitas, y el otro día empezamos a explicar los diferentes tipos de macromoléculas de los que nos alimentamos, ¿verdad? Que lo habíamos estudiado ya en la primera parte de la asignatura, y hablábamos de que los cuatro grandes grupos de macromoléculas de los que nos alimentábamos básicamente era de los carbohidratos o glúcidos, que creo que esto ya lo explicamos el otro día. Nos alimentamos también, de los carbohidratos. Recordar que teníamos los carbohidratos aprovechables y los no aprovechables. Muy importante, el carbohidrato no aprovechable, fibra, que a pesar de que la palabra sea un poco engañosa de que no es aprovechable, es muy necesario para que gocemos de una buena salud. Luego empezamos a hablar de los lípidos y aquí nos quedamos, ¿verdad? Vale. Como todo el mundo sabe, los lípidos es lo que les solemos llamar comúnmente grasas. Para el examen y para los conocimientos básicos de esta asignatura no tenéis que saber mucha cosa más que lo que a lo mejor ya sabemos de pura ¿cómo se dice esto? Algo que sabes de pura intuición. O sea, solo con un poco de intuición, seguramente cosas que ya os digo de los lípidos las sabéis. Evidentemente, todo el mundo sabe que los lípidos no son solubles en agua, como el aceite, cuando lo echamos en un vaso de agua no se mezcla. Al igual que los lípidos, como os acordáis, eran el componente más importante de la membrana de las células. Era impermeable, por eso las células mantenían su forma. Bueno, es lo que pone aquí en el segundo punto. ¿Qué tipos de lípidos tenemos? Los ácidos grasos, los glicéridos o grasas, por ejemplo, los triglicéridos, los fosfolípidos o los esteroides o el colesterol. No vamos a explicar cada uno de ellos qué es, cómo es, cuál es su composición química, dónde los encontramos, no, porque no es el objeto de esta asignatura, no nos da tiempo, pero que nos suenen. O sea, ¿qué lípidos tenemos? Los ácidos grasos, los glicéridos o las grasas, eso es lo que llamaríamos grasas, los fosfolípidos. ¿Os acordáis este lípido donde lo encontrábamos sobre todo? En las membranas celulares. Muy bien. Y luego, como todo el mundo conoce, los esteroides o el colesterol. ¿Os suena? También, seguro que suena un montón. Y a que también nos suena que la grasa se acumula en nuestro cuerpo y es una reserva a medio y a largo plazo de energía. Exacto. ¿Por qué? Cuando reducimos nuestra ingesta de hidratos de carbono, es decir, cuando hacemos dieta o cuando nos cuidamos un poco más, nuestro cuerpo tira de glicéridos y adelgazamos un poco, ¿de acuerdo? Todo el mundo sabe también que los lípidos nos proporcionan más del doble de energía que los hidratos de carbono. Es decir, para una dieta saludable, los lípidos no deberían constituir más del 30% de lo que es nuestra dieta. Y eso también es lógica pura, a que lo sabíais. Lógico, es decir, un 30% máximo de grasas. En todo caso, mucho menos que hidratos de carbono. Si nuestra dieta se basa en grasas, en comidas con muchas grasas, por ejemplo, toda la comida procesada, todo lo que sean pizzas, todo lo que sean hamburguesas, todo lo que sean fritos, muchísimo. Si basamos nuestra dieta en esto, vamos a engordar muchísimo. En cambio, si basamos nuestra dieta en un poco de hidratos de carbono, un poco de proteínas y un poquitín de grasa, que es un 30% de nuestra dieta, por ejemplo, pues vamos a estar bien y vamos a mantenernos en nuestro peso y vamos a tener una buena salud. Como he dicho antes, no lo he dicho esto, pero también hay otros problemas, es decir, ingerir demasiados lípidos nos genera acumular grasas en nuestro cuerpo, pero si nos pasamos de comer hidratos de carbono, también acumulamos grasa en nuestro cuerpo. Eso es súper importante. De hecho, hay muchas personas que igual nos cuidamos, pero a la hora de hidratos de carbono comemos más palitos,
galletitas, aunque sean cosas sanas, tipo galletas de aceite o cosas sanas al horno, pero si comemos demasiados hidratos de carbono, al final esos hidratos de carbono, nuestro cuerpo evolutivamente todavía no ha cambiado respecto al hombre primitivo, porque hace falta millones de años de evolución para que nuestro cuerpo cambie. Es decir, nosotros todavía, nuestro cuerpo reacciona muchas veces como un hombre primitivo. Entonces, el hombre primitivo lo que hacía era, cuando tenía comida y comía un montón, el cuerpo decía, uy, ya hemos comido suficiente hidrato de carbono para la energía rápida que necesito para correr, para buscar alimento, para sobrevivir, para dar de comer a mi hijo. Pues ahora todo lo que he comido de más, hoy que he tenido mucha suerte, he comido mucho hidratos de carbono, pues lo que voy a hacer es acumularlo en forma de grasa para el futuro. Por ejemplo, a nivel biológico, las mujeres estamos preparadas para acumular grasa mucho más que los hombres, a pesar de que hagamos una dieta equilibrada. ¿Por qué? Porque, sobre todo a partir de la edad fértil. ¿Por qué? Porque biológicamente las mujeres estamos preparadas y para acumular grasa en nuestro cuerpo, porque lo necesitamos para tener un hijo al año. Toda esa grasa que tenemos en nuestro cuerpo va a salir a través de la leche materna. ¿Qué pasa? Que nosotros ya no somos el hombre primitivo, ni la mujer primitiva, ni tenemos un hijo al año, ni muchas veces a lo mejor tenemos hijos o tenemos un hijo en toda nuestra vida. Entonces, biológicamente las mujeres tenemos mucha más tendencia, a pesar de que nos cuidemos y estemos bien, de acumular grasa en nuestro cuerpo. No porque comemos peor o mejor, sino básicamente porque nuestro reloj biológico dice acumular grasa para poder dar de mamar. De hecho, muchas mujeres, cuando tienen un bebé y le dan de mamar hasta 2 años, que es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, lo que hacen es quedarse más esbeltas que en toda su vida. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene un porcentaje de grasa de más del 80%. De manera que todo lo que das de mamar al bebé es todo grasa que tú le das al bebé que lo necesita y es todo grasa que tú eliminas de tu cuerpo. Es decir, toda la grasa que has podido acumular durante un embarazo o durante ese año esperando a un bebé, esa grasa va a salir a través de la leche materna. Entonces, por eso que el hombre primitivo pues ha acumulado, o sea, ha comido más hidratos de carbono y lo ha guardado como grasas. ¿Por qué? El hombre primitivo y el hombre a lo largo de la historia. Por ejemplo, cuando el hombre en la Edad Media, en otras épocas mucho más duras para las personas que eran nobleza o gente que era rica o tenía acceso a recursos, que estaban gordos, ¿verdad? O sea, lo hemos visto en las pinturas, todos gordos y opulentos, que al final eran las personas que más enfermedades desarrollaban por esas dietas ricas en grasas. ¿Y cómo estaba la mayoría de la población? Delgada, la gente estaba delgada porque comía lo justo. Entonces, ¿qué hacían? Que cuando un día comían más, acumulaban un poquito de grasa porque a lo mejor se iban a tirar un día o dos sin comer, o cuando había guerras. Es decir, que acumular la grasa por comer mucho hidrato de carbono en algún momento estaba bien, porque siempre en algún momento tú necesitabas tirar de esa grasa. Ahora nosotros, ahora mismo, viviendo en un país con mucha suerte de que no pasamos hambre, pues lo que tenemos que hacer es controlar los hidratos de carbono porque comemos más calorías de las que nos hacen falta y al final lo que hacemos es convertir esos hidratos de carbono en reservas. Nuestro cuerpo dice, uy, reservas, para cuando haya una guerra, para cuando estés 3 días sin comer, para cuando te pase algo y no nos pasa nada. Entonces, ¿qué hacemos? Acumulamos. Entonces, lo importante es mantener a raya las calorías que ingerimos cada día y así podremos mantener el peso por lo menos. Vale, pues continuamos. Ya hemos hablado un poco de los hidratos de carbono, hemos hablado de los lípidos y ahora vamos a hablar de las proteínas. Y ¿os acordáis que os dije, este tema es súper importante saberlo del principio? Bueno, pues aquí os lo he vuelto a meter todo lo que hablamos en los temas primeros, a ver, que se me ha olvidado, en el tema 2, aquí os lo he puesto también para que el recordatorio lo tengáis dentro de este mismo tema. Si no os acordáis de lo que son las proteínas del tema 2, difícilmente vais a entender lo que es un proceso de digestión, ¿vale? Entonces aquí os lo he puesto. Recordamos, las proteínas son cadenas de aminoácidos, que eran aquellos collares de las cuentas de bolas.
teníamos 20 aminoácidos, de los cuales 8 son aminoácidos esenciales. Eso es lo que nos interesa más hoy. Los aminoácidos esenciales, como cualquier otro nutriente esencial, son los únicos que solo se obtienen a través de la dieta. Es decir, si no los comemos, nos van a faltar. Y nos van a faltar para fabricar algunas proteínas muy importantes para nuestra vida. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Son estos. Son 8, que hemos dicho. La lisina, el triptófano, la treonina, la metionina, la fenilalina, la valina, leucina y isoleucina. No hay que saberse esto de memoria, ¿vale? A ver, vamos a la tabla 8.4 de la página 134, solo para que veáis un poco, como ejemplo, ¿vale? Fijaros que en la tabla 8.4 de la página 134 vemos que el aminoácido isoleucina y la lisina, que son dos aminoácidos esenciales, los encontramos en las judías y en otras leguminosas, ¿vale? Tipo garbanzos, lentejas. Luego, vemos que la valina, la histidina, la treonina lo encontramos en las leguminosas y en los cereales. Y fijaros que el triptófano y la metionina en el maíz y otros cereales. Por eso es tan importante que tengamos una dieta variada. Es decir, no comer todos los días garbanzos, ni comer todos los días lentejas, sino comer un día un poco de judías, otro día un poco de garbanzos, otro día un poco de guisantes, maíz, e intentar comer lo más variado posible para poder obtener todos los aminoácidos esenciales. Muy importante, las células vegetales proporcionan poca lisina, triptófano, metionina y treonina. En cambio, las células animales son mucho más nutritivas y tienen todos los aminoácidos esenciales. Es decir, tenemos dos tipos de células que podemos comer, o vegetales o animales. Si comemos solo vegetales y somos veganos, por ejemplo, nos va a faltar lisina, triptófano, metionina y treonina. Si somos vegetarianos y, por ejemplo, comemos huevos, no nos va a faltar absolutamente nada, porque los huevos es una célula animal y posee todos los aminoácidos esenciales. Es decir, que si somos vegetarianos y comemos huevos y comemos lácteos, nuestra dieta va a ser absolutamente equilibrada, sin comer carne y sin comer pescado. Sí que es verdad que hay algunas personas que estiman que algunos de los aminoácidos esenciales los podemos encontrar también en los vegetales o en más cantidad, pero la verdad es que se encuentran en muy poca cantidad y es necesario comer muchísimo, unas cantidades impresionantes, para poder obtener las mismas cantidades que te proporciona un huevo cada 2 días. Entonces, siempre es recomendable, si se puede, que de las proteínas que comemos cada día, el 40% sean de origen animal, ¿vale? O sea, podemos encontrar proteínas en todas las leguminosas, en los garbanzos, las lentejas, las judías. Si combinamos el arroz con la leguminosa o si es arroz integral, mucho mejor, también tendremos más proteínas. Pero siempre acordándose de que un poco de proteína de origen animal, sean huevos o carne o pescado, pues siempre nos vamos a asegurar que vamos a tener todos los aminoácidos esenciales. Todo este rollo que os estoy contando no os lo van a preguntar en el examen, pero es uno de los temas que me extiendo más porque es algo que nos afecta al día a día y a nuestra manera de alimentarnos. Me parecía muy interesante. Nos van a preguntar cuánto más tienes que comer de lípidos respecto a hidratos de carbono. No lo van a preguntar, pero es muy interesante que lo entendáis. Vale, ahora vamos a seguir un poquito lo que estábamos hablando ahora, hablando de alimentos y de dieta equilibrada. Vamos a la figura 8.3 de, a ver qué página es, que no la tengo apuntada. La pirámide alimentaria esa que os hablaba siempre. A ver, ¿dónde está? Sí, la 8.3 de la página 139. Vale, pues vemos ahí una pirámide fantástica con toda la comida que la tenéis. ¿Ya? Vale, pues a ver, ¿cuál es la base de la dieta que teníamos que tener? Cereales, ¿qué más? ¿Eso qué es? ¿De qué tipo de macromolécula está formado todos esos alimentos que tenemos en la base de la pirámide alimentaria? Han dicho, perdón, por si no se escucha, que lo de abajo es patatas, cereales, etcétera.
¿Para qué tipo de macromolécula forma parte? Perfecto, todo esto son básicamente hidratos de carbono, ¿vale? Que como todos sabemos es la energía, perdón, el alimento del que podemos obtener una energía muy rápida y muy inmediata. Vale, siguiente escalón de la pirámide, que también es importante. ¿Cuál es el siguiente? Frutas y verduras y aceite de oliva, que a nivel mundial es conocido como uno de los mejores ingredientes para cocinar. Después, ¿qué tenemos en una cantidad ya menor que hay que ingerir? Lácteos. Lácteos hay que moderarse bastante, no podemos basar nuestra dieta en lácteos. Después, huevos, carnes, pescado y legumbres también, porque la legumbre es la proteína vegetal, acordaros. Perfecto, es decir, cada día tenemos que comer un poco de hidrato de carbono, un poco de frutas y verduras, un poco de lácteos si queremos, yo los lácteos los pondría más arriba todavía, y luego un poco de carne y pescado. Fijaros que la carne y el pescado está arriba del todo y es lo que menos. Es decir, no podemos poner la carne y el pescado abajo en la base de nuestra dieta, que es lo que hace muchísima gente. Es decir, tenemos que comer unas buenas patatas o un buen arroz o algo así con un trocito de carne de pescado para acompañar, pero no al revés, que siempre comemos el pescado, la carne, luego un poquito de guarnición que al final la dejamos y no nos la comemos. Entonces, lo más importante es basar nuestra dieta en verduras y en cereales, en patatas, etcétera, sin pasarnos. Y luego un poquito de proteínas, un poquito de carne, un poquito de pescado, un poquito de legumbre. Y luego, los productos de los que deberíamos de comer poquísimo y a veces, o sea, un viernes que estamos muy cansados, llegamos a casa, voy a ver una peli y me como una pizza o me como una hamburguesa, pues eso está genial, pero deberíamos hacerlo un día, 2 días a la semana. ¿Eso que hay? Chocolate, pasteles, bollería industrial, todo lo que es producto refinado, con un montón de azúcar. Tenemos ahí eso, una chocolatina, salchichas con un montón de grasa y mantequilla y Frankfurt y todo eso. Todas las cosas que son muy procesadas y con un montón de grasa, deberíamos de intentar grasa y azúcar, o sea, las dos cosas. Deberíamos intentar comerlas ocasionalmente, nada más. Vale. Después de haber visto la pirámide alimentaria, podemos hablar de los alimentos energéticos. Los alimentos energéticos son aquellos que nos proporcionan carbohidratos y grasas y que actúan como fuente y reserva energética, ¿vale? Nosotros, los alimentos que tienen más energía son los carbohidratos y las grasas, ¿vale? Y que actúan como fuente y reserva energética. Fuente porque el carbohidrato si nos lo comemos nos da energía en el momento, pero si comemos demasiado pasa a ser una reserva y los lípidos igual. ¿Cuánta energía necesitamos para mantenernos vivos? O sea, yo me tumbo aquí encima de la mesa, me quedo quieta y estoy 24 horas sin moverme. La energía que yo necesito consumir para mantenerme viva, tumbada y sin hacer absolutamente nada es de 1728 kilocalorías al día. ¿Eso lo entendéis? Lo explico. Para calcular, perdón, me he saltado un punto. ¿Cuál es la energía necesaria para mantener nuestro metabolismo basal? Es lo que he dicho yo. Si yo me tumbo y me quedo quieta 24 horas, eso significa que el trabajo que va a hacer mi cuerpo es el metabolismo basal. El metabolismo son todas las reacciones que ocurren en nuestro cuerpo. Por ejemplo, respiración, porque yo estoy tranquila, incluso durmiendo, respiro. Es algo involuntario e inconsciente, igual que un montón de procesos digestivos. Respiro, la sangre está circulando, el oxígeno se reparte, yo estoy haciendo la digestión aunque esté quieta. Entonces, ese es el metabolismo basal. Y luego, esa es una energía, está claro, ¿no? Porque si yo tengo que respirar y tengo que repartir oxígeno a todo mi cuerpo, ¿necesito energía o no para hacer eso? Sí, ¿no? Vale. Y luego, aparte, también, si nosotros, dependiendo de la actividad física que hagamos, necesitaremos más
un porcentaje más sobre el metabolismo basal. Es decir, si yo estudio y trabajo sentada, necesitaré para vivir los 1728 kilocalorías al día más un porcentaje porque yo soy sedentaria. Porque yo camino hasta la clase, yo camino hasta mi puesto de trabajo, voy hasta el coche, me siento, bajo del coche, me subo. Entonces, lo normal es que un adulto que tiene una actividad física muy normalita, o sea, de ir caminar al trabajo, el coche, que es lo que hacemos casi todos, pues necesitas solo un 30% más de energía respecto al metabolismo basal, ¿vale? Si haces una actividad moderada, que haces ejercicio un día sí, un día no, o cada día, pues un 60. Y si eres un deportista, pues puedes necesitar hasta el doble de kilocalorías respecto a tu metabolismo basal. Entonces, ahí está el kit de la cuestión. Nosotros tenemos que ser conscientes de que, es que o igual los estoy explicando un poco al salto de mata, ¿eh? ¿Cómo os lo explico? Entonces, una persona sedentaria, por ejemplo, yo en este momento, solo necesito un 30% más de energía respecto a mi metabolismo basal. Eso significa que una persona normal, como veis ahí en la diapositiva, necesita 2.246 kilocalorías. ¿Cómo sé cuántas kilocalorías he comido yo en un día? Yo tengo una vida sedentaria, como la mayoría de los alumnos que vayan a ver esta grabación, y yo misma. ¿Y qué voy a hacer? Pues simplemente yo cojo el paquete del arroz y detrás, y quiero que lo empecéis a mirar, es una tontería, cada vez que vais al supermercado o en casa, le dais la vuelta y está esta información absolutamente detallada. Te ponen kilocalorías cada 100 gramos o kilocalorías por ración. De manera que tú, si vas a comer una ración de arroz, una ración de galletas de arroz, otra ración de carne o lo que sea, es muy sencillo. Tú vas sumando las kilocalorías que comes en el desayuno, en la comida y en la cena y entre horas y vas a sumar. Si te pasas de 2.246, grasa, estás acumulando grasa. Entonces, es tan sencillo como decir, a ver, si yo necesito comer un bocadillo así de grande por la mañana, fantástico, cómete el bocadillo. De hecho, por la mañana es cuanto más hay que comer. Por la noche, lo menos. Entonces, lo que hay que hacer es sumar y dices, si yo me como un bocadillo gigante por la mañana, pues luego por la cena comeré una sopa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hemos calculado la energía que necesita una persona para su metabolismo basal? Pues fijaros, ¿cómo hemos calculado esas 1.728 kilocalorías al día? ¿Sabéis cuántos metros cuadrados de piel tiene una persona tipo? 1,8 metros cuadrados. Si cogiéramos la piel y la extendiéramos, como cuando un carnero lo ponen de alfombra, pues tendríamos 1,8 metros cuadrados de piel. Entonces, 40 kilocalorías por 1,84 metros cuadrados por 24 horas salen esas 1.728 kilocalorías. Es decir, por cada pedazo de nuestra piel vamos a calcular la energía que necesitamos para mantenernos vivos. Y la actividad física es el principal causa del aumento del gasto energético. Entonces, fijaros qué tontería. Plantearnos subir y bajar las escaleras de casa sin ascensor, de nuestro trabajo y de casa, o bien aparcar a las afueras de la ciudad y entrar y salir caminando, simplemente por caminar y subir escaleras y en vez de estar mirando a los niños cómo hacen natación en la piscina, meterse al agua como he hecho yo hoy. Hoy he llevado a mi hijo y digo, hoy se acabó, ya vuelvo al buen ritmo. Mi hijo se mete al agua, yo me meto al agua a nadar y aprovechar cuando tienes momentos para poder hacer ejercicio. Entonces, esas tonterías que dices he nadado media hora, eso tal, esa media hora que nadas en un día o que corres o que subes escaleras o que coges la bici o que utilizas tus desplazamientos cotidianos para poder, para moverte un poco, eso ya va a compensar totalmente el poco de más que hayas comido ese día porque esas calorías las vas a quemar. De manera que te vas a mantener en el peso. Entonces, siempre es bueno intentar hacer un mínimo de actividad física para compensar el exceso que nos podamos haber hecho de comer un poco más y con el ejercicio físico vamos a controlar. Estoy enrollando demasiado. Vale,
Entonces, ya hemos hablado un poco de la dieta, de cómo calculamos nuestras kilocalorías al día. Os animo a todos a que calculéis lo que estáis comiendo y si lo apuntáis y lo miráis, seguro que vais a decir, uy, voy a cortar un poco por aquí. Vale, figura 8.4, página 140. Vamos, esto también es un poco lo que hemos visto en la escuela, todos, o sea, os va a sonar un montón y no vais a tener ningún problema. ¿De qué consta el sistema digestivo? Pues de la boca, del esófago, que es por donde baja la comida, el estómago, el páncreas, eso igual nos suena. El páncreas es un órgano que segrega el jugo pancreático, fácil de acordarse, el páncreas segrega jugo pancreático, que es un jugo que hace funciones de digestivas. Que lo que más me importa de este tema, ¿qué era digestión en general? A ver quién se acuerda. Vale, más o menos. La digestión era simplemente los procesos a través de los cuales se rompen las grandes macromoléculas en más pequeñas. Por ejemplo, los glúcidos se romperán de polisacáridos a monosacáridos, disacáridos. Las proteínas se romperán en aminoácidos. Y los lípidos se romperán en ácidos grasos, triglicéridos, todo lo que hemos visto. Entonces, si el páncreas va a segregar el jugo pancreático, el estómago va a segregar el jugo gástrico, todos son jugos que lo que van a hacer es romper esas macromoléculas en moléculas más pequeñas. ¿Por qué? Porque el objetivo de todo es que sean más pequeñitas y que puedan pasar a través de las paredes del estómago y a través de las paredes del intestino hacia el torrente sanguíneo y poder repartir toda la comida entre todas las células de nuestro cuerpo que están hambrientas y que hay que darles de comer. ¿Vale? Entonces, luego tenemos la vesícula biliar que almacena la bilis hepática. Todo el mundo sabe lo que es la bilis porque todo el mundo alguna vez ha vomitado y lo ha visto. Lo que hace la bilis hepática, ¿vale? Lo que hace es emulsiona las grasas en pequeñas gotas, es decir, lo que hace es rompe las grasas, pero es que eso tampoco os lo van a preguntar en el examen, ¿vale? Tenéis simplemente que saber que la vesícula biliar almacena bilis hepática, ¿vale? Y que el hígado lo que hace es, bueno, el hígado lo vamos a explicar después, ¿vale? Después tenemos el páncreas, que ya lo hemos explicado, y luego tenemos dos tipos de intestinos, que eso es lo más importante. Aquí lo que más nos importa es la boca, que tenemos las glándulas salivares. ¿Las glándulas salivares qué hacían? ¿Tenían algún jugo o algo que servía para la digestión? La saliva. Y que era también, no era un jugo, pero la saliva era un método químico, al igual que el jugo gástrico y al igual que el jugo pancreático, que servían para romper esas macromoléculas en más pequeñas, ¿vale? Es decir, la digestión empieza en la boca, eso es muy importante saber. Y luego tenemos dos tipos de intestinos, el delgado y el grueso. El delgado es por donde pasa primero la comida y el intestino grueso es al final por donde ya realmente los alimentos ya no tienen prácticamente nada que recuperar, nada, ningún nutriente. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a seguir. Estamos otra vez en la diapositiva. La digestión, otra vez, os vuelvo a machacar, que es la digestión, que es romper las moléculas grandes para obtener pequeñas. Eso es lo único que tenéis que saber de la digestión, no hace falta que sepáis ninguna definición exactamente con palabras muy científicas. Lo más importante es que lo entendáis. Entonces, ¿cómo rompemos esas moléculas? ¿Cómo realizamos la digestión? Con métodos mecánicos, masticar, tragar o químicos. Saliva, jugos gástricos, el pancreático, tal. También en los mecánicos, ¿os acordáis que decíamos que el intestino también
se contraía y se expandía, haciendo también un proceso físico. Entonces, la digestión mecánica y química comienza en la boca y continúa en el estómago. El estómago está rodeado de células epiteliales de piel que forman una mucosa gástrica y segregan un jugo gástrico que contiene, esto sí que tenéis que saberlo, mucus, ácido clorhídrico y pepsinógeno. El pepsinógeno es un precursor de la pepsina. Es decir, cuando aparece el pepsinógeno en nuestro estómago, a continuación aparece la pepsina. Muy, muy importante, porque la pepsina es una enzima digestiva que ayuda a hacer la digestión en el estómago, a romper todos los alimentos. Cuando decimos, ay, que tengo una mala digestión hoy me duele un montón el estómago, tengo una mala digestión. Bien, muy bien dicho. Una mala digestión significa que tu cuerpo está teniendo dificultades para romper todo ese alimento que te has comido en más pequeños. ¿Cuándo tienes una mala digestión? Pues cuando has comido el doble de lo que deberías. Cuando has comido un montón de alimento muy pesado, como carne, un guiso muy grasiento, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a la figura 8.8 de la 141. No hay que saberla, ¿eh? Ahí os lo he puesto. Pero quiero que le vamos a echar una ojeada porque es interesante. Fijaros, como os he dicho ya, aquí veis que qué lugar se realiza la digestión, en la boca, en el estómago y en el intestino delgado. En el intestino grueso ya no se realiza la digestión. Entonces, esto sí que lo tenéis que saber. Boca, estómago, intestino delgado. Fijaros, no hay que saber nada de esto de memoria, por favor. Solo lo de la izquierda, que la boca, el estómago y el intestino delgado. Vale. ¿Qué se segrega en la boca? La amilasa y el moco. Son todo enzimas que empiezan a romper los hidratos de carbono. A ver, que me he ido. Vale. En el estómago, esto sí, es importante saberlo, el ácido clorhídrico, la pepsina y el moco. Y fijaros, en el intestino delgado, ¿cuántas secreciones hay? Mirar, una pasada de enzimas y de productos que lo que hacen es químicamente romper esas macromoléculas, ¿vale? Fijaros, en la boca, ¿de dónde vienen todas las secreciones? De la saliva, de las glándulas salivales. Y del estómago, ¿de dónde vienen todas esas cosas que se segregan? Del estómago, sí, pero bueno, que es la mucosa del estómago. El estómago está rodeado por una mucosa y ahí está todo. Y del intestino delgado, fijaros que casi todo viene del páncreas, ¿vale? El jugo pancreático, esto sí que hay que saberlo de memoria. Es decir, en el estómago se segrega el jugo gástrico para digerir la comida, en la boca se segrega la saliva para digerir los alimentos, para empezar a digerir los alimentos, y en el intestino delgado es el páncreas que segrega su jugo pancreático para digerir los alimentos. Esto es lo único que tenéis que saber, que en el resumen este, que como voy un poco caótica, lo pone en algún momento, ¿de acuerdo? Boca, saliva, estómago, jugo gástrico, intestino delgado, jugo pancreático. Punto, no tenéis que saber nada más, ¿vale? Fijaros todas las cosas que hay. Vale, 8.10, página 146. Pasamos a la página 146. Mirad, esta tablita me gusta mucho a mí. Esta tabla sí que la podéis... Esta tabla la podéis estudiar. Esta sí. La tabla 8.10 sí que la estudiáis. La estudiad. A ver, que pone estudiar, lo he puesto. Vale, fijaros. ¿Qué pasa en la boca? ¿Qué pasa en el estómago? ¿Qué pasa en el intestino delgado? ¿Y qué pasa en el intestino grueso? En la boca, digestión mecánica y química. Mecánica, masticación por piezas dentales. Seguro que no os vais a olvidar. Y química, acción de la saliva y sus enzimas. Estómago, mecánica, fragmentación por acción de las paredes musculosas. Fijaros, a que el estómago nos ruge a veces, o cuando comemos vemos que se mueve, pues eso es una actividad digestiva. Y también por el jugo gástrico. El intestino delgado, pues también
peristaltismo, que es la manera en que allí el intestino se contrae y se descontrae para ir troceando la comida. También influye el jugo pancreático y también el jugo intestinal. Este es otro jugo. El jugo intestinal lo segrega el propio intestino y también sirve para pues para digerir todos los alimentos. Y también en el intestino delgado se va a verter la bilis hepática, que va a servir para emulsionar o romper en pedazos muy pequeños todas las grasas, ¿vale? Y por último, en última instancia, en el intestino grueso, avanza todo por peristaltismo, pero que ya son una parte que ya no tiene ningún tipo de nutrientes, que finalmente saldrá como heces, que es algo que no se puede aprovechar ya. ¿Vale? Venga, continuamos. Esto os estoy repitiendo todo. La digestión de carbohidratos. ¿Qué obtenemos de la digestión de carbohidratos? Moléculas más pequeñas, monosacáridos y disacáridos. Oye, ¿esto? Sí, vale. La digestión de las grasas, obtenemos glicerol y ácidos grasos. La digestión de las proteínas, obtenemos aminoácidos. Y una vez completados los procesos de degradación digestiva del alimento, los productos resultantes pasan por absorción desde el aparato digestivo al torrente sanguíneo y linfático para su traslado al hígado y posteriormente a los tejidos corporales. Todo esto es lo que ya os he dicho yo, que todos los alimentos se rompen en moléculas más pequeñas que van a pasar a la sangre, van a pasar por el hígado porque por el hígado pasa casi todo, porque allí se producen la producción de nuevas moléculas que necesitamos en nuestro cuerpo. Bueno, el hígado ya lo estudiaremos, porque el hígado hace 1000 millones de cosas. Es importantísimo, todo el mundo sabe que si no tenemos hígado, nos morimos. ¿Vale? Esto pasó rápido porque os lo he dicho ya varias veces. Vale, entonces, ya hemos hablado de la digestión. Este tema, si no me equivoco, el tema es digestión y metabolismo, ¿a que sí? Sí. La digestión ya lo hemos entendido perfectamente lo que es. ¿Qué es lo que comemos y qué es lo que digerimos? ¿Y qué obtenemos? ¿Para qué? Para que pase a la sangre y que vaya a todo nuestro cuerpo. ¿Qué es el metabolismo? Pues el metabolismo es el conjunto de las reacciones de síntesis y degradación con intercambio, liberación y gasto de energía. Es el conjunto de reacciones catabólicas y anabólicas. Es decir, el metabolismo es el conjunto de reacciones que crean y rompen moléculas. ¿Cómo se llama la creación de moléculas más grandes a través de más pequeñas? Anabolismo. ¿Cómo se llama la destrucción de moléculas más grandes para obtener moléculas más pequeñas? Catabolismo. Entonces, eso se llaman reacciones anabólicas y catabólicas. ¿Lo entendéis más o menos? Entonces, ¿qué es el anabolismo? Coger moléculas, construir moléculas grandes a través de pequeñas. Y el catabolismo es romper moléculas grandes para obtener las pequeñas. ¿El anabolismo necesitará energía o liberará energía? Necesita, porque construimos moléculas grandes a través de pequeñas. Necesito coger muchas moléculas y juntarlas, ¿vale? Necesito energía para realizar eso. En cambio, el catabolismo es romper. Cuando yo rompo una molécula, que ya lo hemos hablado, cuando hablábamos del ATP, que está aquí abajo, decíamos, necesito moléculas ATP para romper esas moléculas y coger la energía que necesito para mantener las funciones vitales en mis células. Pues exactamente, anabolismo, crear moléculas grandes a partir de pequeñas. Necesito energía. Catabolismo, romper moléculas grandes y obtener pequeñas. Libero energía. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las reacciones catabólicas y anabólicas. No os van a preguntar en el examen esto, lo más seguro. No. Lo que os van a preguntar es que entendáis qué es el metabolismo.
El metabolismo es la suma de las reacciones catabólicas y anabólicas. Las catabólicas serán coger las macromoléculas y romperlas en más pequeñas. Y las reacciones anabólicas es lo que hace el hígado. ¿El hígado qué hace? Coge muchas pequeñitas que le llegan y fabrica cosas que solo lo puede hacer el hígado. Por eso, si no tenemos hígado, morimos. ¿Vale? Entonces, acordaros, el hígado es el que haría el catabolismo, perdón, el anabolismo. Y la digestión para romper los alimentos que estamos ingiriendo, las macromoléculas, sería catabolismo. Lo he dicho mal, ¿no? El anabolismo sería lo que haría el hígado y el catabolismo sería lo que haría los procesos digestivos para romper una macromolécula. ¿Vale? En todas las reacciones del metabolismo, sea catabolismo o anabolismo, siempre, absolutamente, participan las enzimas. Acordaros que las enzimas son un tipo especial de proteína que aceleran todas las reacciones de nuestro cuerpo y especialmente en el metabolismo son absolutamente indispensables. Vale, continuamos. Vale, voy a pasar un poquito esto. Hay una cosita que la voy a dejar para el próximo día, ¿vale? Fijaros, este apartado de la glucólisis y la respiración mitocondrial y la fermentación, ¿vale? Que es la figura 8.12 y 8.14, no tenéis que saberla de memoria, os lo voy a explicar el próximo día. Hoy voy a acabar con todo lo básico de la digestión y el metabolismo. El próximo día explicaremos cómo se ocurren digestiones alcohólicas, por ejemplo, para hacer vino, y cómo ocurren otro tipo de fermentaciones, ¿vale? Vale, el ATP. Vamos a explicar un poco más de esta molécula, porque hasta ahora no la habíamos explicado tanto. ¿Qué era el adenín trifosfato? Aquí hay un error, por favor. Aquí pone que el adenín trifosfato, es decir, el ATP, es un tipo de nucleótido. ¿Está mal o está bien esto? Está mal, es un tipo de ácido nucleico. Aquí me equivoqué y no lo he corregido, ¿vale? Es decir, el ATP es un tipo de ácido nucleico, ¿os acordáis? Y que tiene una base nitrogenada que se llama adenina, un azúcar que es la ribosa y tiene grupos fosfato. ¿Y dónde se almacena la energía en las moléculas de ATP? Pues en los enlaces entre estas tres partes del nucleótido. Entonces, la hidrólisis del ATP, es decir, la rotura, libera energía y es lo que necesitamos para todas las funciones vitales de nuestro cuerpo. A ver, aquí hay otra vez un poquito de lo que hemos estado hablando antes. ¿Qué es la digestión? Vale, y aquí he repetido, no sé por qué, no pasa nada. Lo que esté repetido, mejor os viene. Aquí os he puesto un resumen de lo que es la digestión, lo que es la digestión mecánica y la digestión química. Estamos en la diapositiva 18 del PDF. Después, esto ya también lo hemos explicado antes. Y fijaros, una cosa que no se había explicado. El estómago está regulado por el sistema nervioso y el endocrino. El sistema nervioso todo el mundo lo sabe, ¿no? Depende del cerebro, de nuestra columna vertebral, ya lo estudiaremos con detalle en los próximos temas. Y también el sistema endocrino. ¿Qué era el sistema endocrino? Todavía no lo hemos estudiado, ¿os suena? ¿No? Las hormonas. El sistema hormonal. Eso sería el aparato excretor, ¿vale? El endocrino sería todo lo que tiene que ver con las hormonas, ¿vale? Entonces, fijaros, el estómago está regulado por el sistema nervioso y por el endocrino. ¿Suena eso? ¿A qué es un poco raro? Pues no. Por ejemplo, yo estoy aquí, me muero de hambre, empiezo a pensar en comida y mi estómago empieza... ¿Por qué? Porque cuando yo estoy viendo una película o tengo un hambre que me muero y veo a alguien comiendo, ¿qué me pasa en la boca? Se me empieza a hacer agua la boca. Y eso es porque nuestro estómago y nuestro sistema digestivo está regulado en parte por nuestro sistema nervioso. Es decir, solo pensar en comer
nuestro sistema digestivo ya empieza a trabajar. Increíble, porque se prepara para recibir el alimento, ¿vale? Vale, muy importante. Hemos dicho no, lo digo ahora. ¿Dónde absorbemos? Mayoritariamente todo lo que ya está rotito y en trocitos muy pequeños para que pase directamente a nuestro torrente sanguíneo. ¿Dónde será que se absorbe la mayoría de los nutrientes que necesitamos para nuestro cuerpo? En el intestino delgado. Y exactamente en los primeros 25 centímetros de nuestro intestino delgado. ¿Cómo se llama? Lo he puesto mayúscula en la diapositiva 20. El duodeno. En los primeros 25 centímetros del intestino delgado vamos a absorber prácticamente todos los nutrientes. Imaginaros lo importante que es. Aquí, en el duodeno, finaliza el proceso de fragmentación, de digestión de los alimentos y es donde ocurre toda la absorción. Es decir, al duodeno van a llegar todos los alimentos ya bien rotos en trozos pequeños, esas macromoléculas en aminoácidos, en ácidos grasos, en monosacáridos y disacáridos. Y ahí, a través de la pared intestinal, van a pasar directamente a la sangre. Fijaros que el intestino delgado tiene una longitud aproximada de 6 metros, pero la superficie real de absorción es de unos 300 metros cuadrados. Imaginaros 300 metros cuadrados de pared intestinal. Eso es como esta aula tendrá, no sé, 100 metros cuadrados, 80. Bueno, como 4 o 5 aulas de estas es el total de la superficie de intestino delgado que absorbe. Imaginaros, increíble, para aprovecharlo absolutamente todo. Entonces es ahí en el duodeno donde nosotros recuperamos todos los nutrientes y pasan directamente a la sangre. Al final, esto os lo van a preguntar en el examen segurísimo, o sea, es un concepto que tenéis que tener clarísimo. Intestino delgado, duodeno, absorción de los nutrientes, no tenéis que saber nada más que esto. Vamos a ver, figura 8.8 y con esto vamos acabando la clase de hoy. Vamos un pelín retrasados según el programa, pero vamos bien. Esto es lo que yo quiero que veáis. Vemos esta figura y terminamos la clase de hoy. Figura 8.8, la 144. Vamos a ver por qué tenemos casi 300 metros cuadrados de superficie de absorción de nutrientes en el duodeno. Parece impresionante, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? 300 metros cuadrados. Pues fijaros por qué. Ahí arriba tenemos, arriba de la figura 8.8, tenemos el intestino y ¿veis esas vellosidades que hay? Que son como protuberancias, ¿lo veis arriba? Y abajo veis el detalle, ¿vale? Cada vellosidad tiene, o sea, es que no sé cómo explicarle, cada pliegue tiene a su vez 50.000 millones de pliegues más. Entonces, el líquido, que no lo he dicho, que no lo he explicado, o sea, cuando los alimentos llegan al duodeno, ya es una masa semilíquida. Entonces, esa masa semilíquida va a penetrar y va a recubrir todos estos pliegues de nuestro intestino. Por eso tenemos 300 metros útiles de absorción intestinal. ¿Eso lo veis? Porque el líquido va a empaparlo todo y cada cosita de esas va a absorber un montón. Y vamos más abajo, que es más detalle todavía. Fijaros, lo rojo es una arteria, ¿vale? El amarillo es un vaso linfático que estudiaremos en el próximo tema cuando hablemos del sistema circulatorio, no os preocupéis. Y la vena es toda la sangre que ya no tiene oxígeno, que lo estudiaremos todo en el próximo tema. No os fijéis en eso, no me interesa. Lo que sí que me interesa es que veáis que cada vellosidad de esas, ¿veis que está pegado la parte roja de la sangre llena de oxígeno y de nutrientes? ¿Lo veis? Pegada a cada vellosidad. Entonces, directamente de cada vellosidad va a pasar por transporte activo, con necesidad de gasto de energía, va a pasar toda la comida, todos los nutrientes ya hechos en pedazos chiquititos, ¿vale? Los monosacáridos, los disacáridos, los aminoácidos van a pasar directamente al torrente
circulatorio. Luego hablaremos del vaso linfático, de las venas, de las arterias, que eso es el próximo tema. Y con esto hemos terminado el tema. El próximo día hablaremos de algunos tipos de reacciones catabólicas, ¿vale? Como lo que hemos dicho que dejaríamos para hoy. Y hablaremos de la absorción del alcohol y de los medicamentos. Y hablaremos del hígado y las cositas que nos han quedado. Sí, pero el hígado le vamos a dedicar un ratito. Muy importante el hígado. Y también hablaremos un poco de lo que pasa en el intestino grueso. Pero básicamente ahí es donde toda la fibra hace su papel tan importante. Así que nada, el próximo día acabamos el tema 8 y seguramente haremos la autoevaluación como siempre. Veremos el resumen, que el resumen es fantástico, y seguramente empezaremos ya, no, seguramente tenemos que empezar el tema 9. Así que nada, buen estudio y buen descanso también.